por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto en un momento nos hemos sentido turbados, preocupados? ¿Cuánto? Casi todos o todos. En cierto momento nos sentimos preocupados, turbados, algo que quizás se nos ha salido de control, estamos preocupados, turbados. Pero aquí tenemos la solución para cuando llegan esos momentos. Hay momentos donde usted no encuentra qué hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy? Pues hay un camino. Porque si nosotros vemos la condición en la que el apóstol Pablo está escribiendo esto, él está en una cárcel. Él está en lo más profundo, en el calabozo más profundo, donde estaban los criminales más peligrosos. Ahí estaba Pablo y él dice: por nada estén afanosos, por nada estén preocupados. Y comienza a hablarle a la iglesia, a hablarnos a nosotros hoy el Señor a través de esta palabra. Que a veces estamos turbados, preocupados por situaciones y nos olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso que nos escucha. Un Dios que tiene cuidado de nuestras vidas. Un Dios que está pendiente a nuestro clamor, a nuestra oración. Ese Dios es el que te guarda, el que te escucha. Entonces, a veces la circunstancia nos ciega. Nosotros tenemos que entender que llega un momento donde Dios se quiere glorificar. Y no vale ningún esfuerzo humano. No vale consejo, no vale nada. Por más que te esfuerces, te vas a dar cuenta que no va a valer la pena. Porque Dios quiere enseñarnos el poder de descansar en la oración. Y por eso este mensaje hoy, descansando en la oración. Hay el momento donde tú y yo tenemos que dejar nuestras preocupaciones, nuestra carga ante la presencia de Dios, ante el altar de Dios, en confianza. Darle a entender a Dios que Él está pendiente de nuestras vidas, que Él es el que nos guarda. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Por eso es importante orar. Por eso es que usted y yo tenemos que estar orando. La palabra de Dios dice que debemos orar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque vemos personas caminando de acá para allá desesperados, angustiados, porque no oran. Y usted y yo tenemos que orar, porque la oración es lo que nos va a dar la capacidad de mantenernos firmes a pesar de la batalla, a pesar de la tormenta, a pesar de las dificultades. Usted ve gente que están preocupada, desalentada en la calle, siendo cristiano, porque le falta la oración. Porque cuando usted ora, usted va a la presencia de Dios cuando tiene cualquier situación. Ya usted sabe el camino. Es como aquella mujer llamada Ana. Ella tenía una preocupación, ella tenía una carga, ella estaba angustiada, afligida, pero ella fue al altar de Dios. Ella fue ante la presencia de Dios y llevaba su queja, llevaba su preocupación, su necesidad. Por eso la Biblia habla y dice, toda la necesidad, dice aquí llevar, dice la palabra de Dios, dice las peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Ella supo llevar, dice, por nada esté afanoso, sino que sean conocidas vuestras peticiones, vuestras necesidades. Porque las peticiones tuyas y mías son necesidades. Sean conocidas. Así también le pasó a un rey que recibió la amenaza de otro rey, de otro ejército más fuerte. Entonces él se turbó, pero él llevó su carta, dice, ante Dios, y le dijo, mira Jehová, la amenaza
Mira sus amenazas, Señor. ¿A dónde nosotros estamos yendo cuando tenemos amenaza en la vida? Cuando estamos turbados, cuando estamos preocupados, ¿a dónde vamos nosotros? ¿Cuál es la ruta de escape que tenemos? ¿A dónde nos descargamos? El Señor nos dice claro, porque Él sabe que tú y yo tenemos carga. Él dice, venid a mí, lo que esté encargado y turbado, que yo lo voy a hacer descansar. O sea, Él quiere hacernos descansar, pero a veces andamos cargados. ¿Por qué? Porque nos falta oración. Tenemos que orar. Tenemos que hacer de la oración un estilo de vida. La oración no es un salvavidas, no es una goma de repuesto. La oración es un estilo de vida. La Biblia dice orar en todo tiempo, pero hay gente que usa la oración cuando tienen problemas, cuando tienen lucha, cuando tienen batalla. Como así usan la goma de respuesta cuando se les pincha una goma. Pero mientras tanto está bien la goma, andan y se le olvidó que esa goma está ahí de respuesta. Entonces usted y yo tenemos que entender que Dios, nuestro Dios, nos manda a orar, a traer las peticiones delante de Él. En esta noche usted tiene que entender cuál es tu petición. Dala delante de Dios. Hay gente que anda buscando, a veces la petición en el hombre es delante de Dios. Y esta es una clave para que dejemos de estar turbados. Porque hay momentos donde estamos turbados, a todos nos pasa. Por eso este mensaje hoy, el Señor me habló y me dijo, pero que la oración funciona. Porque a veces uno está preocupado por situaciones y se nos olvida que la oración funciona. Dile que está a tu lado, la oración funciona. La oración funciona. O sea, hay momentos donde pensamos como que no, como que la oración no funciona. Y por eso nos olvidamos de la oración. Por eso nos olvidamos de la oración. Pero la oración funciona. Desconecta el internet. La oración funciona. Amén. ¿A cuánto le han funcionado la oración? Cuando usted ora, ¿ha visto respuesta de Dios? Lo que pasa es que hay momentos donde usted ora que la oración tarda un poco más y usted piensa que no funciona. Ahora, ¿cómo se revela que usted cree que la oración funciona? Cuando usted y yo oramos. La iglesia de hoy pareciera que la oración no funciona. Porque en la iglesia de hoy la gente no va a los cultos de oración. Si nosotros aquí pudiéramos sacar estadísticas si la oración funciona, podríamos decir, quizá usted tiene su excusa, pero la mayoría de servicios de oración de todas las iglesias, no de todas, van 2 o 3 que creen que la oración funciona. Los demás dicen, no, hoy hay lo que hay un culto de oración. Si la oración es lo más importante en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración. La oración funciona. A veces vemos cosas que Dios hace. Yo estaba el otro día, dije, espera acá, pero y esto y el otro, y buscando la misma manera, la palabra, como a veces, pero el Señor me dijo, pero la oración funciona. Si usted está preocupado, la misma oración que funcionó para alinear aquella cosa, también va a funcionar para seguir alineando. Y así es que nos pasa, a veces estamos orando y vemos la obra de Dios. Es como aquel que está orando para que Dios le dé una casa o le dé un vehículo, en este caso un vehículo. Oró y Dios le proveyó el vehículo. Está contento porque Dios respondió la oración. Pero ahora está turbado porque falta la gasolina, porque falta el combustible, porque ve esto y está turbado. Y está, bueno, la misma oración que te funcionó para el pedido del vehículo también te va a ayudar a que Dios te supla para mantenerlo. Pero a veces como que nos turbamos y tratamos en cierta manera de como buscar la mil forma de cómo hacerlo, cómo hago que esto funcione.
Cuando Dios te está diciendo la misma oración que te dio aquellas cosas, la misma oración que te va a ayudar a mantenerlo. Porque la oración funciona. Entonces tenemos que entender esto para no estar turbados, para descansar en Dios, para descansar en la oración. Debemos descansar en la oración. No podemos turbarnos, no podemos estar, estamos por aquí, estamos por acá. Claro, hay un momento en la oración, por eso dice oración, que hay que accionar. Pero hay otro momento en la oración, y usted se va a dar cuenta cuando usted acciona y no ve resultado. Intenta, busca la manera, a esto, hace lo otro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Descansar en la oración. Porque en tu forma no lo pudiste lograr, en tu fuerza. Entonces hay que descansar en Dios, hay que aprender a discernir eso. Ahora hay otros que no alcanzan a ver la oración manifiesta porque no accionan. Esa es también otra interpretación. Oración, hay que accionar. No podemos quedarnos ahí sentados haciendo nada. Cuando oramos y queremos ver la manifestación de Dios, tenemos que caminar. Pero llega un momento que usted también tiene que aprender a sentar, a estar quieto. El Señor lo dijo, está quieto y conoce que yo soy Jehová. O sea, tú y yo tenemos que tener un equilibrio en la vida de oración. No en la vida de oración de dejar de orar, sino en la vida de oración de cuando Dios te manda y cuando a accionar, y cuando Dios te dice, déjamelo, ahora me toca a mí, ahora descansa en mí, que yo voy a actuar. Porque eso pasó con Ana. Ana accionó y oró. Ella fue y oraba constantemente. Ella estaba ahí delante del altar de Dios, hasta que un día Elí la vio y le dice, pero ve, mujer ebria, digiere tu vino. Y dice, no, Señor, no soy ebria, estoy afligida. Y ahí ella, después de ese momento, dice que ella dejó su oración, su petición en el altar y se fue. Ella se fue y descansó en Dios. Y luego, ¿qué pasó? El milagro. Porque llega un momento donde tú tienes que accionar, pero hay un momento donde tú tienes que soltar y descansar en Dios. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos esta noche, para que descansemos en Él, para que no estemos turbados de aquí para allá. Por eso el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos. Hoy se vive en un afán, no por nada, por todo. Por todo vivimos afanados. Si no tenemos trabajo, estamos afanados. Si tenemos, también. Hay gente que están orando para que Dios le dé un empleo. Están turbados, afanados por buscando el empleo. Cuando tienen el empleo, están afanados porque tienen el empleo. Entonces Dios está allá diciendo, pero ¿y cómo es? No lo entiendo. Y así vive la gente. Afanado no por nada, por todo. Entonces ahí es cuando tenemos que descansar en Dios. Tenemos que aprender a descansar, porque si no, por eso vemos tanto ataque al corazón, tanta gente por el estrés que vive. Pero ellos mismos se lo han provocado porque no descansan en Dios. Tenemos que aprender a descansar. Mire lo que dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Debemos agradecerle a Dios, debemos pedirle y agradecerle, descansar, confiar. Esto habla de confianza. Esto habla de fe. Porque cuando usted pide, es por fe. Pide, dice, y se te dará. Llama y te responderé. Pero el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Tiene que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No pueden recibir nada si no tienen fe, dice la palabra. Porque el que no tiene fe es como la ola del mar que va y viene. No va a recibir porque pide mal, porque no pide con fe. Entonces usted y yo tenemos que aprender a descansar, a pedir, a traer nuestras peticiones. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Hay que pedir, hay que orar, clamar.
y dar gracia. Porque cuando usted da gracia, está reconociendo que Dios está bajo control de todo. Él tiene el control de todo. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo en tu vida, en mi vida. Él sabe, Él tiene el control. Pero a veces estamos turbados como que somos nosotros que tenemos el control. No somos nosotros que tenemos el control. Es Dios que tiene el control. Yo no sé si tú tienes el control de tu vida, pero yo creo que de mi vida es Dios que tiene el control. Él sabe lo que tiene que hacer conmigo. Entonces yo tengo que pedirle a Él, venir a Él, descansar en Él. Tenemos que aprender a descansar. Nos cuesta. Sí, eso nos cuesta a nosotros bastante. Porque pensamos que si nosotros no lo hacemos, no se va a hacer nada. Y no es así. Así ve gente afanada en su empleo, en su trabajo. Que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. ¿Quién dijo? A usted lo botan, usted se muere y ya, lo sustituyen. O no lo vemos con gente que de repente, desesperado, afanado, el afán le da un asunto, se muere y a los 2 o 3 días ya tienen a alguien sustituyéndolo. Y usted ve que todo sigue igual. Todo sigue igual. Sí, ¿qué pasó? Bueno, lo único que fue que aquel se murió por estar afanado. Y a veces vivimos así, afanados. Dios no nos quiere así. Dios no nos quiere afanados, porque cuando nos afanamos nos descontrolamos. Tenemos que descansar, aprender a descansar en la oración. Debemos saber que Dios tiene el control de todo. Él nos quiere en paz. Dice, y la paz de Dios. Y la paz de Dios. Eso es lo que le falta a mucha gente. Pero esa paz se retiene a través de la oración. A través de que usted descanse en Dios. Esa paz solo se obtiene cuando usted aprende a descansar en Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque esa paz va por encima de su problema. Esa paz no es ausencia de tormenta. Esa paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano es que usted en medio de la tormenta usted puede tener paz. Esa fue la paz que Cristo mostró en la barca. Que aunque había viento, aunque la barca se estaba hundiendo, Él estaba descansando. Él estaba reposando, Él estaba ahí. Que los discípulos tuvieron que despertarlo y decirle, maestro, tú no tienes cuidado de nosotros que nos vamos a morir. Cuídanos que nos vamos a ahogar, desesperado, afanado. Sin embargo, Él estaba durmiendo, descansó en Dios. Ustedes pensaban que Él no sabía lo que estaba pasando, claro. Pero Él estaba descansando en Dios. Porque Él estaba orando. Él estaba orando. Era un hombre de oración. Por eso Él estaba tranquilo en Dios. Entonces tenemos que aprender a descansar en la oración. Tú y yo tenemos que tener descanso en la oración para poder tener la paz de Dios. Para que la paz de Dios inunde nuestra vida. Es la única manera que usted puede tener paz en un mundo agitado que vivimos. Porque es una paz que sobrepasa el entendimiento. Incluso hay gente que todavía está pensando, ¿y cómo tengo paz en esta situación? No están entendiendo el mensaje porque están pensando que la paz es ellos de estar en una isla allá tomándose una piña colada, así con 2 o 3 gente tirándole aire con 2 palmas. No, eso no es paz. La paz es que Pablo te está diciendo que él está en el calabozo más profundo, donde hay un frío extremo, donde hay la cloaca pasaba por ahí, toda esa suciedad, y él está diciendo que en medio de eso él tenía paz. Se te está diciendo que en medio de tu tormenta, en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, tú tienes que tener la paz de Dios. Pero esa paz se obtiene a través de la oración. Cuando un hombre ora, tiene paz. Cuando una mujer ora, tiene paz. Es así. Esa es la única forma de tener la paz de Dios. Así que si usted pensaba que era haciendo 1000 malabares que iba a tener la paz, usted se equivocó. Es orando. Es orando que podemos tener paz en vuestros corazones.
y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Nuestro pensamiento y vuestros corazones. Porque a veces estamos turbados, nuestro corazón, nuestro pensamiento, no dormimos bien pensando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Cuidado. Pero eso dice corazón y pensamiento. Porque los pensamientos es lo más terrible. Cuando usted está preocupado, turbado, los pensamientos se van lejos. Va a pasar concursos de cuidado si pasé o no pasé. Descanse en Dios. Él tiene el control. Y Él va a obrar a nuestro favor. Ay, ¿y qué el diagnóstico es positivo o negativo? Y la gente está turbada. ¿Qué va a suceder? Se fue, llegó. No, descansemos en Dios. La oración te va a dar descanso. Te va a traer la paz. Vamos a descansar en la oración. Tenemos que fortalecer más la oración y dejarnos de preocupar menos. Orar más y preocuparnos menos. Cuando usted esté preocupado, vaya a la presencia de Dios. Llévele todas sus ansiedades delante de Él. Él lo dijo: venid a mí como estéis, cargado y cansado, que yo lo voy a hacer descansar. Él siempre está dispuesto a guiarnos por lugares de delicado pasto, para hacernos descansar, porque Él sabe que estamos agitados. El hombre vive agitado. La sociedad nos está preparando para estar agitado, de aquí para allá, de allá para acá. La gente no tiene tiempo a veces ni para la familia. La gente a veces no tiene tiempo para nada. La gente vive afanada, desesperada, y no que trabaje. No, hay que trabajar, hay que esforzarse. Pero sobre todo, tenemos que, en medio de ese agitamiento del día a día, usted tiene que estar conectado y consciente de que usted es un ente espiritual y que tiene que orar. Por eso dice: orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Es que mientras yo voy al trabajo, estoy orando, estoy poniéndome en la mano de Dios, estoy conectado con Dios. Es que Dios tiene que ser lo primero en mi vida, siempre estar conectado, estar en una constante oración, intimidad con Dios, preguntarle, hablar con Él, descansar, reposar en Él. No esperar un momento. Es importante sacar un tiempo para ir al altar, a la iglesia, al monte, a donde quiera que usted se retire a orar. Pero usted tiene que estar consciente de la vida de oración que usted lleva. La oración es el oxígeno del creyente. Un creyente que no ora es débil en la fe. Espiritualmente va decayendo, está decadente. Entonces usted y yo, Dios nos está diciendo: descansen en la oración, para que seamos fortalecidos, para que seamos llenos de paz, para que seamos llenos de paz. Aleluya. ¿Cuántos quieren tener paz? Oremos. Estemos orando, porque es la oración que nos va a llevar a la paz. Porque cuando usted ora, mire, usted no va a salir igual si usted descansa en Dios. Sí, porque hay gente que oran, pero se vuelven a llevar la carga para la casa. Se vuelven a llevar el problema a la casa. Es como aquella doñita que iba en la carretera y un señor la vio caminando, iba con algo en la cabeza, y la montó en su carro para que la doña descansara. Y después que van ya lejos, casi llegando, el hombre mira por el retrovisor y se da cuenta que la mujer lleva la canasta en la cabeza todavía. Así hay gente. Y después porque fue por eso, no fue por otra cosa, para que ella descansara, pero ella seguía con su carga. Así hay gente que todavía vienen a la iglesia y salen y agarran su motete y se lo ponen, y se van llenos de carga. No, Dios quiere que descanse en Él. Ana soltó su carga en el altar y vio el milagro. El rey que fue amenazado llevó esa carta, esa amenaza ante la presencia de Dios y fue librado. Y cada persona que lleva su carga delante de Dios, dice la Biblia, que recibe paz. Hasta que tú no recibas paz, no sueltes tu carga, no te vayas de la presencia de Dios. Tenemos que estar en la presencia de Dios para buscar la paz. La oración funciona.
Siga orando, siga tocando, siga obrando. Dios va a hacer el milagro. Dios va a hacer el milagro. Pero a veces estamos turbados. Estamos turbados, todo nos pasa. Yo lo digo por experiencia. A veces uno se turba y dice, ay, que yo tengo que decirle esto, tengo que aconsejarlo de esta manera, tengo que decir esto por acá. Y el Señor tiene que decir, pero ¿y la oración? ¿Funciona o no funciona? Porque la misma oración que hizo aquel tiempo también lo hace hoy. Pero a veces estamos como aquel hombre, y con esto voy concluyendo, que va delante de un juez y lleva a un cristiano, un ateo y un cristiano. El ateo que cree que el cristiano le hizo que el bar que tenía se cerrara, y está reclamándole al juez, mire, ese hombre tiene la culpa de que mi bar está cerrado. Y el cristiano, yo no tengo nada que ver con eso. Y el juez está ahí mirándolo. ¿Por qué usted dice que él tuvo la culpa? Sí, porque él ora, estaba orando y declarando que ese bar tiene que estar cerrado, y él es el culpable. Yo quiero que... Y él le dice, ¿y usted qué dice? El cristiano le pregunta, ¿y usted qué dice? No, juez, lo que pasa es que él dice eso, pero yo no tengo culpa de nada de eso. Entonces el juez dice, pero aquí yo tengo un problema. Yo tengo un ateo que cree en la oración y tengo un cristiano que no cree en la oración. Porque el ateo cree que la oración funcionó para cerrar el bar, pero el cristiano dice que no fue. Entonces él está orando por eso y ahora él está negando de que no funciona. Entonces estas cosas hacen muchos creyentes. A veces lo de fuera dicen, pero vean acá, la oración de ellos funciona, pero a veces nosotros no creemos. Tenemos que creer a la oración. La oración funciona. Por eso cuando usted vaya a la oración puede descansar en Dios, cuando usted entiende que la oración funciona. Así que en esta noche vamos a dejar nuestras cargas delante de Dios. Por nada estéis afanoso. Hay otra versión que dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No se preocupen por nada, pero oren por todo. Oren por todo.